Le hemos colocado a esta predicación Caminando con Dios por Fe. Caminando con Dios por fe. A lo largo de la Biblia, Dios enfatiza que debemos depositar toda nuestra confianza en sus promesas y en el mismo Creador. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que creamos quién es y que hará justo lo que Él promete. Es algo que Dios siempre desea de su iglesia. Y esta mañana Dios va a hablarnos acerca de las diferentes etapas de la fe. Es importante precisarle a la iglesia lo que significa fe. Fe es confiar plenamente en las promesas de Dios. A veces escuchamos ciertas frases que la gente dice: yo tengo fe que me va a ir bien en el trabajo, tengo fe que a mi hijo le va a ir bien en la escuela, tengo fe que me va a alcanzar el dinero para la semana. Eso no es fe, esos son buenos deseos. Fe es confiar en lo que Dios ha dicho y creer en sus promesas, porque lo que Él promete, Él lo cumple. Jesús en los evangelios elogió siempre a aquellos que creyeron en Él. Y dijo algo muy importante. Deje ahí un apartado en Romanos 4 y acompáñeme a Lucas 17, 5 y 6. Jesús en cierta ocasión habló a sus discípulos en un momento de prueba y de lucha. Y estos le pidieron a Jesús que les aumentara la fe. Esa era la petición. Dice Lucas 17, 5, dijeron los apóstoles al Señor, ¿qué les dijo? Aumentanos la fe. Hermanos, aquí vemos el clamor de los seguidores de Jesús, los apóstoles, los discípulos, pidiendo, rogando, suplicando a Jesús que les aumentara la fe. Esto porque vendrían obstáculos, adversidades y luchas donde la fe necesita ser fortalecida. Todos sabemos que cuando tenemos pruebas y dificultades, muchas veces viene la duda a nosotros y dudamos de lo que Dios nos ha dicho. Y seguramente tenemos muy fresco eso en nosotros ahora que comenzamos los trabajos en la iglesia Shaddai. ¿A cuántos de los hermanos en algún momento dudaron que Dios iba a hacer lo que hizo? Seguramente algunos nunca lo dijeron, pero lo pensaron. Y quizás dijeron: es difícil, es imposible. Pero después de haber visto lo que Dios nos mostró, hoy sabemos que Dios cumple lo que promete. ¿Cuántos dicen amén? Y eso nos ayuda a nosotros para crecer. No podemos ser los mismos, no debemos de ser los mismos, porque hemos conocido a Dios de una manera extraordinaria. Nos llevó por un camino que nunca habíamos transitado. Hicimos cosas que nunca habíamos hecho. Dijimos cosas que nunca pensamos. Y creímos en Dios. Y hoy estamos aquí, de pie, contentos, gozosos, porque Dios nos mostró su fidelidad, su misericordia y su amor. Amén. Y seguramente algunos de ustedes, como los discípulos, dijeron a Dios: Señor, no puedo más, auméntame la fe. No dejes que la duda sea mayor que lo que tú has dicho para mí. Y dice el texto: entonces el Señor Jesús, en respuesta a esta petición: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Encontramos entonces que Jesús les da la respuesta: si tuvieras fe. Es decir, si tu fe nunca deja de confiar en Dios, vamos a hacer cosas grandes que nunca imaginamos hacer, porque Dios está con nosotros. Como consecuencia de nuestro conocimiento, cuando venimos a Cristo, comenzamos en algunos momentos de nuestra vida cristiana a mostrar cierta debilidad. Y cuando hablamos de debilidad, hablamos de dudar. Quizás de pensar si Dios hará lo que ha dicho con nosotros. En Romanos 4:20, vayamos al texto que leímos, nos habla la historia de Abraham. Y nos identificamos nosotros en Abraham porque uno de los proyectos que Dios
permitió realizar en la iglesia es el proyecto Moria. Saben bien ustedes que Moria es el monte donde Dios le pidió a Abraham que llevara a Isaac y lo sacrificara, ¿cierto? Y que significa Dios provee. Es lo que significa la palabra Moria. Dios le prometió a Abraham, ¿qué le prometió? Un hijo, ¿cierto? Abraham tenía 100 años, Sara también, pero además de tener esa edad, Sara era estéril, humanamente imposible tener familia. Pero Dios le prometió algo a Abraham. Y quizás a los ojos de Abraham fue difícil creer lo que Dios le estaba diciendo. Ese es el contexto de Romanos 4:18. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esa frase? Es decir, creyó Abraham a pesar de que la esperanza que tiene la mujer en su reloj biológico para ser madre, porque ya tenía 100 años, y saben bien las hermanas que después de los 40 años ese reloj biológico comienza cada vez menos a funcionar. Abraham también tenía 100 años. Es lo que significa esperanza contra esperanza. Se había terminado la esperanza humanamente para formar familia, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Y esto está en Génesis 22, ustedes lo saben. Así será tu descendencia. Tardó años para llegar la promesa, y seguramente Abraham dudó. Seguramente Abraham pasó por la prueba que pasamos apenas ustedes recientemente la semana pasada, o los últimos 2 meses, que fue lo que concretó la etapa en Shaddai. Pero dice el texto 19 algo importante: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Y esto nos habla que regularmente se veía en el espejo a Abraham, y a pesar de que veía que humanamente no era posible, él se mantuvo creyendo en Dios. Y como dice una frase en el mundo, mientras hay vida, hay esperanza. Y mientras Dios nos haya prometido algo, hasta que no partamos de esta vida, tenemos que seguir confiando y esperando, porque Dios es fiel. Amén. Que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, dice la Biblia. O la esterilidad de la matriz de Sara. 2 cosas que eran difíciles humanamente para que se cumpliera la promesa de Dios. Y dice algo importante en el texto 20, hermanos, que debe de quedar marcado en el corazón de todos. Tampoco dudó. Tampoco dudó. Yo hice una reflexión y un recuento el día de ayer de las veces que nos reunimos y ya estuvimos. Y algunos me preguntaron: pastor, ¿y usted cree? Yo creo. Y sí, veía la dificultad. Sí, veía lo que teníamos que hacer, porque soy hombre. Pero estaba seguro que Dios haría la obra. Amén, amén. Y esto nos habla, hermanos, que tenemos que crecer. Tenemos que crecer conforme al tiempo que nosotros vamos conociendo a Dios. Tenemos que ir creciendo en fe. Y dice el texto 20: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? Y esta mañana es un tiempo para fortalecernos en Dios. Porque aún no hemos terminado. Concretamos una etapa, un proyecto, pero la vida de la iglesia sigue. Y tenemos que seguir. Y tenemos que avanzar, porque aún Dios no ha terminado la obra en nosotros. Tenemos que seguir confiando. Habrá otros retos, habrá otros desafíos, pero el mismo Dios que estuvo y que lo vimos con nosotros en la etapa de la loza, estará también al final con nosotros. Eso es lo que dice el texto. Plenamente convencido de que era también poderoso, dice el 21, para hacer todo lo que había prometido. Jesucristo dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y todos los días son todos los días. Aunque pensemos o sintamos que Dios no está, Dios está con su iglesia. Amén. Por lo cual también su fe le fue contada ¿qué? Y yo le decía esto a algunos hermanos, y lo repito a la iglesia. Quizás nuestros nombres no están en el capítulo 11 de Hebreos, donde está la lista de hombres y mujeres de fe.
Quizás no estarán ahí nuestros nombres, pero están en el corazón de Dios. Porque ese Dios que estuvo con Abraham, que estuvo con David, que estuvo con Moisés, que estuvo con Josué, que estuvo con los apóstoles, es el mismo Dios que está con su iglesia hoy en este lugar. Vamos a ver, con la ayuda de Dios, algunos momentos donde los discípulos pasaron por dificultades y donde su fe sentía desfallecerse. Mateo 8, 23 al 27. Dice la historia aquí, el pasaje: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. La tormenta que nos habla aquí, la Biblia nos habla de las dificultades de la vida. Desde el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo hasta que lleguemos a su presencia, vivimos en constantes tormentas o en constantes pruebas. La vida está así diseñada. Si esta mañana tienes paz y tranquilidad, dale a Dios gracias porque te da paz en este momento. Pero sabemos que es mayor el tiempo donde tenemos que lidiar con problemas de salud, problemas de familia, de trabajo, de dinero. Y son tormentas que se levantan. De repente las cosas están muy tranquilas en casa y todo va muy bien, y de repente algo sucede, alguien se enfermó, el trabajo, qué sé yo, y llegó la tormenta. Y tenemos que hacer lo que los discípulos hicieron. Señor, sálvanos, dice el 25, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de qué? Y regularmente la fe es poca cuando las tormentas se levantan. Y somos hijos de Dios y somos cristianos y conocemos las promesas, pero ¿cuántas veces hemos estado en la tormenta y de repente como que dudamos y pensamos de que Dios no va a hacer lo que siempre ha hecho con nosotros? Todo lo que está en el pasado que hemos vivido, hermanos, hoy se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios con nosotros. Amén. Revisar hacia atrás es ver cuánto Dios hizo con nosotros. Hombres de poca fe, dice el 26. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo ¿qué? Y eso es lo que trae Jesús en las pruebas cuando nosotros estamos ahí. Él trae paz, Él trae tranquilidad, y Él nos trae de su aliento y de su fortaleza, hermanos. Amén. Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Este no era cristiano, pero tenía fe y creía en Dios. También los que no son cristianos también pueden recibir milagros si creen en Dios y en sus promesas. Amén. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Estas palabras estremecieron al mismo Señor Jesucristo. La certeza, la convicción, la seguridad de este centurión. Creer firmemente a lo que Jesús diría, y eso se haría. Y dice el texto 10: al oírlo Jesús se maravilló, se impactó, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta ¿qué? Y eso es la convicción y seguridad de que este centurión estaba seguro que Dios iba a hacer algo extraordinario. Jesús prometió muchas cosas que están aquí en la Biblia. Tenemos que leerlas para conocerlas y decirle a Dios: tú prometiste, Señor. Y una de las cosas que Jesús prometió es estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Amén. Y eso no podemos dudarlo. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús terminó diciéndoles a estas personas. Reconocer lo que Jesús había hecho es algo extraordinario, hermanos. Vamos a ir a Génesis capítulo 18, versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar, versículo 1, de Mamre, estando en él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Está hablando de Abraham. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda, y a recibirlos se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lava vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Vemos aquí la atención de Abraham hacia estos 3 personajes que son ángeles de Dios. Cada vez que Dios venga y visite nuestras vidas, tenemos que estar atentos a la voz de Dios, hermanos. 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y lo dio al criado, y este se dio prisa para prepararlo. Y aquí encontramos un principio. Cada vez que alguien te visite, ¿qué tenemos que hacer? Ofrecerle algo. Son principios básicos en los cristianos. Si alguien te visita, no tiene que ser un manjar, pero sí levántate y da un vaso de agua y sienta a la persona y recíbelo, porque probablemente trae algo de parte de Dios también. Amén. Y vemos entonces cómo la mujer y cómo el criado y Sara atienden la visita que habían recibido. Versículo 11. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, es decir, ya había caducado su reloj biológico de Sara. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Y vemos la duda de Sara al escuchar la voz que Dios daría un hijo. Esa era la promesa que Dios le dio a este matrimonio. Y esa fue la razón y el motivo de la visita de estos ángeles. 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar luz siendo ya vieja? 14. Pregunta: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Yo le hago una pregunta a la iglesia después de lo que hemos vivido. ¿Habrá una cosa imposible para Dios, hermanos? No. Humanamente sí puede ser muy alta la montaña, pero Dios hace lo imposible posible. Y caminamos el mar rojo como iglesia. Atravesamos nuestro río de desafío. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Esta palabra nos debe de llevar a crecer en el Señor. Puede llegar la duda cuando estemos en pruebas y adversidades, pero confiemos en Dios de que Él obrará, hermanos, y de que Él estará con nosotros y de que Él nos guardará. Amén. Pasan los años de esta promesa y vamos a Génesis 22, versículo 1. Génesis 22, versículo 1. Pasa el tiempo y Dios le dio la promesa a Abraham. Tuvo a Isaac, Sara, y llegó la bendición de Dios. Y lo que estamos viendo, hermanos, es las etapas de crecimiento de un hombre como Abraham.
Pasó por etapas, por luchas, promesas que Dios le dio. Abraham nunca llegó a ser el hombre de fe que leemos en la Biblia de un día para otro. Tuvo que pasar por pruebas y dificultades, retos y desafíos, para ser el hombre que Dios lo calificó como el amigo de Dios. Dice entonces el versículo 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, ¿cómo? Es una forma de decirle al Señor: mande Dios, aquí estoy. Yo sé que esto es un poco difícil por nuestra humanidad, pero cada vez que Dios nos hable para algo, nuestra actitud es de: aquí estoy, Señor, ¿qué hay que hacer? O como se dice hoy contemporáneamente, a la orden. A veces me gusta cuando le hablo a algunos hermanos o hermanas y después del saludo me dicen: a la orden, pastor. ¿Qué hay que hacer? Porque siempre hay cosas que hacer en la obra de Dios. Y se requiere primero actitud. Esta semana fue para mí de mucha bendición, pero me encontré una frase que me dejó de mucha enseñanza. Mientras iba por el camino encontré a un hermano y le comentaba acerca de lo que íbamos a hacer el día viernes del colado, y le digo: hermano, se llegó la hora, si puede hacer tiempo lo esperamos. Él se detuvo y me dijo: no, pastor, el tiempo se hace, ahí estaré. ¿Lo entendió? Es decir, tiempo nunca hay para Dios, hay que hacerlo para que el tiempo esté para Dios. Eso a mí me impactó, nunca lo había escuchado. Es una verdad. Nunca tendremos un tiempo disponible porque siempre tenemos trabajo que hacer, ¿o no? Tenemos trabajo, compromisos, quehaceres, más las hermanas en la casa con el quehacer que nunca se termina. Pero cuando llega algo de Dios, el tiempo hay que hacerlo. ¿Y cómo se hace, hermanos? ¿Cómo hacemos el tiempo para Dios? Dejas lo que estás haciendo y haces lo que es para el Señor. Te puede costar quizás un día de trabajo, en el caso de los que trabajamos. Te puede costar después hacer un poco más de esfuerzo. Y me dijo el hermano: pastor, no se preocupe, el tiempo lo haré, allí estaré. Y eso me dejó una enseñanza muy grande que comparto con ustedes. 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Imagínese esta prueba para Abraham. Tantos años esperando un hijo y ahora Dios está a punto de pedirle lo que más quiere. Yo le hago una pregunta a los padres: ¿qué es lo más importante para ustedes después de Dios? ¿Qué harían por los hijos? ¿Qué no harían por los hijos? ¿O qué no haríamos por los hijos, verdad? Lo imposible. Deseamos lo mejor para ellos. Y Abraham no era distinto a nosotros. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, donde Dios proveerá. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Se imagina lo que pasó por la mente de Abraham en ese momento? ¿Qué cree que pasó por su mente de él, hermanos, hermanas? No, ¿cómo? Es mi hijo, ¿cómo te lo voy a ofrecer? Me lo acabas de dar, tiene 12 años. Pero Abraham siempre confió en que Dios tenía control de lo que le estaba pidiendo. Dios nunca va a pedirnos aquello que está más allá de nuestro alcance, hermanos. Solamente que Él nos prueba. Vamos a avanzar en la historia para concluir rápidamente. 7, versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y respondió Abraham, ¿qué dijo? ¿Dios qué? Ahí está el significado de Moria. Esto era difícil, hermanos. Lo estamos leyendo como una historia esta mañana, pero habla de la vida, de lo más importante que tienes en tus manos. Recordemos que dice al inicio del versículo 1, Dios probó a Abraham. Las pruebas son para probar qué hay en el corazón de nosotros, para evidenciar en quién hemos depositado nuestra confianza. Dios proveerá.
o Dios se proveerá. Del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar, y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Qué difícil esta escena, ¿eh? Está el fuego, está la leña y él amarra a su hijo. ¿Qué cree que le dijo el hijo al padre? ¿Qué creen que le pudo haber dicho a Abraham? Papá, no. ¿Por qué me vas a matar? Seguramente exclamó. Pero ¿sabe qué? También el hijo obedeció y creyó a Dios. En el tiempo presente Dios no va a pedir sacrificios así con nosotros, pero sí que traigas tus hijos a la casa de Dios, a que escuchen la palabra, que vengan a aprender de Dios. Y el deber de los hijos de Dios es traer aquí a sus hijos para que conozcan a Dios. 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo a voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió, ¿qué? Otra vez, la actitud cuenta. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. ¿Qué significa? Dios proveyó. Esta mañana, hermanos, después de leer y escuchar la historia y sobre todo el mensaje de Dios, nos podemos llevar a nuestras casas en el corazón que Dios es fiel. Y Dios nunca va a pedirnos lo que no podemos dar. Pero cada vez que Dios nos pida algo, heme aquí, Señor, aquí estoy.